¿Listos? Entonces vamos a orarle al Señor. Cierre sus ojitos, por favor. Inclinemos nuestros rostros en señal de reverencia y pidámosle al Señor en esta ocasión. Gracias, nuestro bendito Dios, amado Padre. Muchas, muchas gracias, Santo Dios, incomparable Dios, por esta mañana que nos das, por permitirnos durante toda esta semana, Señor, estar bien, estar soportados por ti, ver tu gloria, Señor, en cada mañana que ha pasado de esta semana y en este día que nos regalas. Doy gracias por la vida de mis hermanos, porque juntos, Señor, somos tu iglesia, Señor. Más que cuatro paredes, Señor, somos cuerpos en los cuales habita el Espíritu Santo y somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo del Señor, somos la familia del Señor. Gracias por eso y por la oportunidad que nos has dado a todos nosotros de estar aquí en esta mañana. Pedimos que tú nos muestres a través de tu palabra tu gloria, que nos exhortes, Señor, a corregir tal vez algunas cosas que necesitamos hacer y que, como lo hablábamos, Señor, no salgamos iguales, sino que tu palabra nos nutra y nos permita ver reflejado tu glorioso nombre en la palabra, pero también hacerlo en nuestras vidas. Es nuestro deseo para esta mañana y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy importante. Y es que cuando hablamos, o si yo les pregunto, piensen en una persona devota, es una persona que nos imaginamos, es una persona que se relaciona o le dedica mucho tiempo a temas espirituales, ¿sí? Decimos, esa persona es devota. O puede que no sean temas espirituales completamente, puede ser alguien que sea devota al estudio, al conocimiento intelectual, y decimos, esa persona es devota a eso. O puede ser un deporte, esa persona es devota a la entrega del cuerpo para ese deporte, a la entrega de la mente para esta o cualquier otra disciplina. Pensamos en la devoción. Vamos a ver esa devoción que se le dedica muchas veces en temas espirituales o también en temas terrenales, pero comprender que todos en esta tierra somos devotos a algo, mis hermanos. Y en un mundo de opciones infinitas, muchas veces cuando hay tanta devoción o tantos objetos a los cuales dedicar devoción, tantos lugares en donde depositar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra mente, muchas veces se vuelve como un menú en los cuales el Señor muchas veces es una simple opción. Bueno, sí, yo puedo dedicar algún tiempo al Señor, pero mi devoción está a esta área en particular. Sí, yo conozco del Señor, pero mi devoción está a este otro aspecto. Y con eso nos va a llevar al tema del día de hoy, o la palabra que resume el tema que vamos a estar hablando, y es de la idolatría. La idolatría es uno de los temas más mencionados, mis hermanos, en toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, yo creo que en cada libro se menciona algo relacionado con ello. Cada exhortación, cada advertencia o cada juicio funcionan como una radiografía del alma humana, y que Dios ha permitido que ese tema esté tan plasmado y tan claro en la palabra. ¿Por qué? Porque le importa que estemos muy atentos a ese tema de la idolatría, a que veamos en esa palabra, en su palabra, la radiografía de nuestra alma o del mundo entero, de la devoción que se le dedica a tantos objetos, y ver esa indecisión que muchas veces tenemos que dejar. Es un llamado a dejar la indecisión, y lo vamos a ver en el día de hoy en el Antiguo Testamento con el caso del pueblo de Israel, a dejar esa indecisión, y un llamado para nosotros hoy en día como la iglesia o el cuerpo del Señor, de lo que estábamos hablando, a también tener una decisión radical y exclusiva para el Señor Jesús, para nuestro Dios, para el único y Dios verdadero. Entonces vamos a estar viendo el tema de la idolatría y de tantos lugares donde podemos ver la idolatría reflejada, tantos dioses, tantos personajes que cometieron errores a causa de la idolatría. Vamos a ver uno que es bastante especial, no solo por ver el error de la idolatría, sino también por ver la gracia y el poder de Dios revelados a pesar de la idolatría. Con ello en mente, por favor, tome su Biblia y acompáñeme al Antiguo Testamento, al primer libro de Reyes, a Primero de Reyes, capítulo 18. ¿Tienen su hojita? Capítulo 18, vamos a leer los versículos del 20 al 40. Mientras lo busca, dentro de tantos escenarios de idolatría que encontramos en la Biblia, también Dios, por su gracia, usa a personas que se enfrentaron, que señalaron
que criticaron, que no tuvieron, como llamaríamos, pelos en la lengua al decir, eso es idolatría y está mal delante de los ojos del Señor. Hoy vamos a ver el caso de uno de esos personajes, que es el profeta Elías. El profeta Elías. Algunos lo conocemos y este episodio en general creo que es uno de los más conocidos de la vida del profeta Elías, enfrentándose contra él solo, hago la aclaración, él solo, con todo el pueblo de Israel dedicados a dioses extraños. Y en este momento que vamos a leer también, no solo está el profeta solo contra todo el pueblo, sino también contra los representantes de esas religiones extrañas, contra lo que llamaríamos profetas o emisarios de esos dioses ajenos. Entonces, si ya lo tiene ahí, conocemos el título que en esta oportunidad la Reina Valera nos lo da, que es Elías y los profetas de Baal. Creo que conocemos ese episodio, pero vamos a verlo. Vamos a leer los 20 versículos, es una lectura larga, pero leámoslo completo y luego lo pasamos a ver punto por punto con lo que se relaciona al mensaje. Si ya lo tiene ahí, leámoslo juntos. Primero de Reyes 18 y el versículo 20 empieza diciendo: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, con D minúscula, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, responde para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto,
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. Tremendo, mis hermanos, y creo que al leer la historia completa o este pasaje ya entendemos, ¿sí? Es un pasaje que habla tan claro que mis palabras son de más, por así decirlo. Pero vamos a ver a profundidad todo lo que significa esto, enfocados con el tema de la idolatría y enfocados con la aplicación para nosotros. Podemos decir y limpiarnos las manos: bueno, yo no adoro a ningún Baal, yo no tengo ninguna estatua en mi casa, no me inclino cada 3 veces al día a rezarle a ningún otro Dios, y yo creo genuinamente en el único Dios verdadero. Bueno, vamos a ver si es realmente esa idolatría la única idolatría que existe y que desagrada al Señor. Con eso en mente, mis hermanos, después de haber leído este pasaje y profundizando más en él, vamos a nuestro mensaje, a ver 4 puntos en el tema del día de hoy, que tiene por título: ídolos mudos y el Dios que responde con fuego. Ídolos mudos y el Dios que responde con fuego. Tenemos una idea principal que igual resume lo que vamos a estar viendo, que es importante que la apliquemos y la declaremos con confianza. Dice: Dios no compite con los ídolos. Él habla y actúa con poder soberano, exigiendo la exclusividad en nuestro corazón y adoración. Muy bien. Vamos de una vez al primer punto. Vamos entonces a ver la idolatría, una elección personal. Una elección personal. Bueno, ¿cómo llegó Elías a ese punto? Ya leímos la historia y vimos todo lo que sucedió, y ahora nos preguntamos, bueno, les decía, el pasaje nos decía que todo el pueblo estaba prácticamente olvidados del Señor. Estaban adorando un tal Baal, y había más profetas de Baal que el propio profeta de Jehová, que solo era uno, Elías. ¿Cómo se llegó a esa situación? Bueno, voy a resumirlo de una manera muy grande, y si estamos estudiando el libro de Reyes, pues tenemos que hablar de los reyes, pero voy a ir un poquito antes. A Génesis, en el principio creó Dios. No, mentiras, vamos a estar hablando desde el Egipto. Recordamos que el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿sí? Estaban cautivos, eran esclavos y demás. Dios los libra de Egipto, salen de Egipto por mandato de Moisés. Dios entrega la ley con Moisés y el pueblo llega a la tierra prometida, a Canaán. Tienen que enfrentar algunas luchas con unos pueblos que ya estaban ahí, y el pueblo finalmente gana y se asienta en la tierra de Canaán. Después, bueno, obviamente Moisés ya había muerto. Cuando el pueblo queda asentado en la tierra de Canaán, empiezan a gobernar los jueces del libro de Jueces, ¿sí? 12 jueces en las 12 tribus de Israel, que fungen o operan como gobernantes, aunque más bien son directores morales y espirituales. No son puramente lo que llamaríamos un alcalde o un presidente, pero sí operan de alguna manera como una autoridad, los jueces. Pero aún así la palabra dice que ese tiempo fue muy duro. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque una sola persona gobernando a una tribu entera, pues eso era imposible. Después de que se dan cuenta que los jueces no funcionan muy bien, el pueblo le pide un rey al profeta Samuel, si usted lo recuerda. Y el profeta dice, bueno, va a pasar, van a tener un rey, va a tener sus consecuencias, pero si ustedes lo piden, pues un rey van a tener. Y así es como Samuel, por dirección del Señor, escoge al primer rey de Israel, que se llamaba ¿cómo? Saúl, el rey Saúl. Saúl, lo conocemos, hace lo malo delante de los ojos del Señor, no obedece por completo las directrices del profeta Samuel, y el Señor le quita el reino y se lo da al segundo rey de Israel, que se llamaba David, el rey David, el conocido rey David, el salmista. Bueno, David sí hace lo bueno ante los ojos del Señor, no puede construir el templo porque derramó sangre tanto de enemigos como de propios compatriotas, y esa tarea se la deja al tercer rey, que es su hijo, Salomón. Listo, ahí vamos hablando de los reyes. Salomón sí edifica el templo, y bueno, aquí ya empecemos a avanzar un poco más rápido. Salomón edifica el templo y tiene un hijo que se llamaba Roboam.
Ese tal vez sí es más difícil de recordar. El caso es que en el tiempo de Salomón hubo mucha prosperidad, dice la palabra, que al punto de que la plata era un material despreciable, era solo oro y, plata y piedras preciosas, pare de contar. Y eso, aunque es bueno, pues no duró para siempre. Entonces Roboam hereda el reino y cuando un reino tiene mucho dinero, también tiene muchos gastos y cuando deja de tener tanto dinero, siguen existiendo esos gastos. ¿Qué sucede? Que Roboam empezó a ejercer o a mandar muchos impuestos a todo Israel. Eso fue causando divisiones, hasta que 10 de las 12 tribus de Israel dijeron no queremos a Roboam por rey, nos separamos del gobierno de Roboam y pusieron a otro rey que se llamaba Jeroboam, parecido. 10 tribus que se llaman Israel del Norte se quedaron con ese rey Jeroboam, que no fue bueno, y 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedaron al sur. Eso se le llama Reino del Norte y Reino del Sur. A partir de ahí empieza si usted lee el libro de Reyes, pues empiezan reyes y reyes y reyes. Y una característica, para que se acuerden, el Reino del Norte, 10 tribus que se separaron originalmente, ningún rey hizo lo bueno ante los ojos del Señor. Ninguno. Del Reino del Sur sí hicieron lo bueno, algunos no lo hicieron tan bien, pero se rescatan, por así decirlo. Pero en el Reino del Norte, que es donde nos vamos a centrar hoy y donde ocurre nuestra historia que estamos leyendo, ellos no hacían para nada lo bueno. Después de ese Jeroboam del que les hablaba, vinieron otros reyes. Estuvo Jeroboam, luego estuvo otro que se llamó Nadab, luego estuvo otro que se llamó Basa, otro que se llamaba Elá, otro que se llamaba Simri y otro que se llamaba Omri, un sexto rey, hasta llegar al séptimo rey de ese reino del norte que se llamaba Acab. ¿Alguna vez lo habrán escuchado? Acab fue malo, mis hermanos, pero malo, como diríamos. Con eso en mente ya nos ubicamos un poco mejor en dónde estamos. En el reino que se separó originalmente del gobierno unificado, el reino que de todos esos 7 reyes que mencioné no tuvo ninguno que hiciera lo bueno ante los ojos del Señor, y el reino que está en este momento que leemos a cargo de Acab, el peor rey que pudo haber tenido. Leámoslos. Vamos a Primera de Reyes. Vamos entonces a leer desde el capítulo 16, y vamos a leer los versículos 30 y 31, que nos ponen un poco en contexto. Y de hecho ahí algunas Biblias tienen el título, Reinado de Acab. Estamos ahí. Dice el versículo 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, ¿qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? El versículo 31 nos responde, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, el primer rey, hijo de Nabat, y tomó por mujer a una mujer que conocemos, a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Eso nos pone ya más en contexto de quién era este rey. Era el séptimo rey del Reino del Norte, un tipo malo, y aparte se casó con una mujer que, si usted lee los capítulos que siguen, es peor que él. Una característica de ese rey Acab que se encuentra, por así decirlo, entre líneas, es que era un hombre, como decirlo, falto de carácter. No podía tomar las decisiones él solo, siendo el rey. Y un hombre falto de carácter, con una mujer mala, que ella sí tenía carácter, entonces, ¿qué iba a pasar? Lo iba a pisotear, por así decirlo, y iba a ser prácticamente Jezabel la que estaba gobernando Israel, a tal punto que se introdujo la adoración a Baal. Entonces, ya con eso comprendemos el contexto y comprendemos lo mal que estaba el profeta Elías y lo mal que estaba el pueblo de Israel en general, a cargo de este rey Acab. Desde un aspecto político, estaban mal, y desde un aspecto espiritual, con Jezabel, una mujer que resuena hasta el libro de Apocalipsis, cuando el pastor nos estuvo enseñando sobre la iglesia de Tiatira, una mujer que tiene espíritu de Jezabel, no que se llamaba Jezabel, pero que operaba de manera igual, levantando ídolos y sobrepasando la autoridad en la iglesia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Otra forma para también entender en dónde estamos 850 años antes del Señor Jesús, 850, o 150 después de la muerte del rey David, como para tener más referencia.
Entonces, es ahí, en esa oportunidad, en ese reino perverso y malvado, en esa tierra olvidada por Dios, como muchos dirían, que la maldad de Acab, que en medio de la maldad de Acab, el Señor llama al profeta Elías. Elías Tisbita, es decir, de Tisbe de Galad, que quedaba al lado derecho del río Jordán. El nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Un nombre muy apropiado para lo que leímos, lo que usted sigue leyendo en los capítulos que siguen ahí. También en resumen, el Señor llama a Elías. Elías tiene un mensaje del Señor y es que no va a llover por 3 años y medio. Es lo que el Señor le manda a decir acá. Y obvio, eso no le va a gustar al rey, ni a Jezabel, ni a los profetas de Baal. 3 años y medio de sequía y de silencio de Dios. El único que tenía palabra de Dios era el profeta. Y espiritualmente estaba el pueblo de Israel cojeando, paralizando, indecisos por el Señor y acudiendo al Dios más cercano que pudieran acudir. ¿Cuál era? Baal, que lo leímos. Entonces, ahorita más tarde hablamos de ese Dios. Pero en medio de ese contexto perverso y malvado, el Señor tiene un plan y el Señor quiere mostrar, en medio de un pueblo idólatra, ya vamos entendiendo el tema, quiere mostrar su gloria y quiere mostrar que no hay nadie como Él. Volviendo a nuestro punto de la elección humana o la elección personal, que es la idolatría, pues debemos entender algo, mis hermanos. Como les decía al inicio, todos somos devotos a algo. O mejor dicho, todos somos adoradores. No quiere decir que los únicos adoradores seamos los que cantamos himnos o los que cantamos la palabra del Señor. El ser humano de por sí es un adorador. La diferencia está en dónde deposita esa adoración. Vamos a nuestro pasaje principal, vamos a leer Primero de Reyes 18, 20 y 21. Sabiendo que todos decidimos a quién adorar, vamos a ver qué dice el Señor a través del profeta Elías. Volvamos a leer el versículo 20 y 21. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, la pregunta clave, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos aquí a tomar una porción donde dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El original dice, ¿hasta cuándo? La palabra es colgar y la palabra pensamientos es rama. O sea, tiene el sentido de estar sujetos a dos ramas. Y eso no se puede en un árbol, por ejemplo, en un fruto. No puede estar sujeto a dos ramas. A una sola rama puede estar. Y eso le dice el profeta. Bueno, pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a estar sujetos a dos ramas? ¿Hasta cuándo van a permitir, hasta cuándo van a dejar esa deselección o no tener la capacidad de elegir entre Dios o Baal? Bueno, si Baal es Dios, pues demuéstrenlo y síganlo. Tienen todo el derecho a hacerlo, si es que realmente es Dios. Pero si Jehová es Dios, hay que seguirlo a él. Esa es la elección que plantea el profeta Elías y que para nosotros hoy en día pues muestra esa realidad. Todos somos adoradores y la gente, o mejor dicho, la humanidad, siempre decide a quién adorar. Vamos a estar viendo progresivamente esa forma de adoración que se manifiesta. Entonces, el profeta se encuentra en el monte Carmelo, convocados por Acab. Después de que el profeta, como les decía, anunció esos 3 años y medio de sequía, pues el rey Acab, se encuentra con él y le dice, bueno, ¿qué es la cosa que usted está perturbando a Israel? Porque no ha mandado lluvia. Y el profeta le dice, no, es usted el que está perturbando a Israel por establecer esa adoración a Baal. Puede leerlo en el inicio del capítulo 18, para no extendernos más. Y ahí es cuando surge esta competencia, entre grandes comillas, ya vamos a hablar por qué, pero surge este escenario en el Monte Carmelo. También es importante hablar de ese monte. El Monte Carmelo es una cordillera montañosa al norte de Israel, recordemos que estamos en el Reino del Norte, con vistas al mar Mediterráneo. Su nombre significa viña de Dios o jardines de Dios. ¿Por qué? Porque es una región muy próspera, ¿sí? de la tierra. Israel es un país que, como ustedes sabrán, es una zona mayormente desértica, ¿no? No son tan bendecidos, por así decirlo, como lo es Colombia, que tenemos tantos climas y
somos tan prósperos en nuestra tierra. Entonces, un montecito, bueno, una cordillera muy próspera, pues era muy anhelada por todos, diciendo, uy, no, en el Monte Carmelo es donde está el buen terreno para la buena provisión. Entonces era un lugar fértil y alto, pero que se había convertido al mismo tiempo en la adoración pagana. Habían dicho, este monte que es tan próspero y es tan bueno para cultivar, no es a causa de Dios, es a causa de Baal. Ya hablamos de Baal. Entonces, hasta el día de hoy sigue siendo una cordillera fértil, y ahí es donde se encuentra la ciudad actual de Haifa, Israel, que es el puerto marítimo principal. Y actualmente también es bien interesante esto que veía en ese Monte Carmelo. Hay diferentes monasterios católicos. Está el monasterio Stella Maris de la Orden Carmelita, dedicado a la Virgen del Carmen. De hecho, por eso se llama así, Virgen del Carmen, porque se cree que en 1251 apareció la Virgen en el Monte Carmelo. Monte Carmelo, Virgen del Carmen. Otra forma de idolatría, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy. Entonces, interesante que el Monte Carmelo sigue siendo o ha sido siempre escenario de esa idolatría, para mirar a quién se le atribuye la prosperidad de ese monte y de esos jardines tan bellos que hay. Entonces, en ese escenario es que se presenta la pregunta que hace el profeta Elías. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar colgados de dos ramas? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos por el Señor? Y van a estar adorando a Baal. ¿Quién era Baal? Perdón si estoy dando mucho contexto, mucho aspecto de referencia, pero es que es necesario para comprender todo lo que estamos viendo. Hablemos un poco de ese Dios, entre comillas, con D minúscula, Baal. Baal, de hecho, no era un Dios menor, era el Dios de los cananeos, es decir, la gente original que estaba en la tierra prometida antes de que el pueblo de Israel llegara. Era el Dios principal y su nombre significa Señor o Amo, ¿sí? Era el Dios Amo. Y la Biblia describe al Dios Baal como, bueno, tenía una forma humanoide con cabeza de becerro, ¿sí? Como pueden ver ahí en una imagen que hay por ahí. Y se decía que era el Dios del trueno, de la fertilidad, de la lluvia. Aspectos que se asemejan mucho a lo que estamos viendo en este pasaje con el profeta Elías. El Dios que supuestamente controlaba los climas para que se dieran los riegos de los campos y para que la gente pudiera cultivar y comer finalmente. Entonces era el Dios más necesario, entre comillas, para que hubiera comida para el resto del año. Algo también interesante, mis hermanos, y perverso, diría yo, ¿cómo se adoraba ese Dios? Bueno, lo que leímos, veíamos a los profetas bailando y danzando y demás, portándose. También la adoración a Baal incluía actos de fertilidad humana, sabrá a lo que me refiero con eso, a inmoralidad sexual, y otro aspecto perverso es que se le sacrificaban niños, ¿sí? Los niños pequeños eran ofrecidos a Baal y estaba la estatua de Baal, el dios humanoide con cabeza de becerro, y abajo un altar en el que se ponía el niño y decían, Baal, te dedicamos a este niño, y lo que no. Tremendo, ¿no? Ese era el dios al que le estaban pidiendo lluvia aquí en este episodio. Entonces, era un dios con una perversión completamente opuesta a lo que el Señor hace, lo que el Señor verdadero hace. Y es por eso que en varias ocasiones el Señor le recuerda al pueblo de Israel, no pase a su hijo por el fuego, no entregue su hijo a los dioses ajenos. Eso es lo que hace referencia a que no solo al dios Baal, pero principalmente a Baal. A muchos dioses, uno de los sacrificios, de los mejores sacrificios que se le podían hacer, era darle a tu propio hijo. Cosa perversa y que el Señor condenaba en varias ocasiones en la Biblia. A ese Dios es que el profeta Elías está diciendo, ¿quieren servir a ese Dios? Y la gente podría decir, bueno, sí, servimos a ese Dios, ¿no? El que controla la lluvia y los truenos que necesitamos para que venga y se acabe esta sequía. Y por eso es que el profeta hace esa pregunta, para que el pueblo elija, porque tienen la capacidad de elegir, porque conocen quién es el Señor, porque conocen que el Señor verdadero los sacó de Egipto y se han olvidado de ello, pero aún lo recuerdan, y con ello muestra esa elección humana. No está diciendo que vamos a recordar todo lo que el Señor hizo, no, está diciendo, ustedes ya saben lo que el Señor hizo en Egipto, lo que hizo con sus padres, lo que ha hecho hasta el día de hoy. Aún así quieren seguir a Baal, quieren elegirse por Baal,
y es que la idolatría es precisamente un problema del corazón humano. Lo conocemos, lo que más conviene, lo que más atrae, lo que más brilla, lo que más me hace feliz. Incluso si puedo guardar al Señor ahí a un ladito, mientras me hago feliz con lo que considero un ídolo. Vamos a entenderlo a medida que avanzamos. Vamos entonces, después de ver todo este contexto y después de ver el principio de la idolatría, una entrega y una elección del corazón humano, a nuestro punto 2. Vamos a ver la prueba, que es un siervo dispuesto. Leamos el versículo 22. Seguimos avanzando en la historia que ya leíamos. El pueblo está convocado, los profetas de Baal están convocados, ya sabemos quién era ese tal Baal. Y dice Elías: y volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Solo yo he quedado, dice el profeta Elías. Y fíjense, mis hermanos, esto que dice Elías es una apropiación que se hace de él, como les decía, que era prácticamente el único representante de Dios. Y aunque era correcto, al mismo tiempo no era del todo correcto. ¿Por qué? Si usted lee el inicio del capítulo 18, el siervo del rey Acab, que se llamaba Abdías, antes había escondido a 100 varones, 100 profetas de Jehová. Escondidos estaban. O sea que en cierto modo Elías tenía razón al decir: bueno, solo yo quedo, porque yo soy el único que está operando, yo soy el único que está andando de aquí para allá, enfrentándome a la idolatría, porque los otros 100 varones están escondidos en una cueva, por miedo a la reina Jezabel, que era algo que le gustaba hacer, matar a los profetas de Jehová. Entonces, tenía y no tenía razones, a lo que quiero llegar. Pero lo que sí es una verdad es que Elías se apropia de la misión. Solo yo he quedado como vocero de Dios en este momento, en este preciso instante, en este monte Carmelo y frente a 450 profetas de Baal. Y si usted lee también el versículo 19, había otros 400 profetas de otra reina, de otra diosa, que se llamaba la diosa Acera. Puede leerlo ahí en el versículo 19. Entonces, Elías está solo, pero está dispuesto. Y eso es a lo que quiero llegar, mis hermanos. Estamos corrigiendo y viendo el peligro de la idolatría y cuál es nuestro papel frente a la idolatría. Simplemente decir: yo no tengo una estatua en mi casa, entonces no soy un idólatra. No, tenemos un papel, al igual que el profeta Elías, de presentarnos como siervos dispuestos ante el Señor y hacer su obra, incluso si somos los únicos. Si nos ponemos nos preguntamos, bueno, ¿cómo sería yo en el papel del profeta Elías? Yo solo contra 400 profetas de Baal, leyendo que lo que dice la Biblia es verdad y 400 personas diciéndome: no, eso no es verdad. Pensemos, ¿cómo estaríamos en esa escena? O al día de hoy, ¿qué pasaría si estuviéramos en los pies de Elías contra 450 mormones? Diciéndonos que Jesús es menor al Padre, diciéndonos que Jesús es hermano del diablo, eso creen los mormones, diciéndonos que tantas cosas más. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos solo nosotros contra 450 agnósticos? Creyendo que no hay manera de comprobar si hay un Dios, que no hay forma de decirlo con certeza. ¿O qué haríamos si fuéramos nosotros contra 450 ateos? ¿Sí? Diciendo: hay un Dios, y 450 personas diciéndonos: no hay Dios. ¿Qué haríamos? ¿Tendríamos la misma disposición que Elías para decir: solo yo soy el siervo o el profeta del único Dios verdadero? Tremendo, ¿no? Sigamos leyendo a ver qué más hace este siervo dispuesto. Ya leímos el versículo 22, leamos el versículo 23, donde se empieza a formular esa prueba. Dice: dénseos pues 2 bueyes, escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego abajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. ¿Les pareció bien? No tuvieron problema ninguno con esa prueba. 450 personas convencidas de que Baal era el Dios verdadero, y aparte todo el pueblo de Israel convencidos de que Baal era el Dios verdadero, y iba a responder, porque era el Dios de la lluvia, como ya les había dicho. Contra un solo hombre
que tenía la seguridad. Y creo que podemos empezar a ver algunos aspectos del profeta Elías como un siervo dispuesto. En nuestro punto A, vamos a ver la convicción de Elías. La convicción de Elías. Bueno, para no repetir toda esa descripción de la prueba que se plantea, pues era sencilla, ¿no? Dos bueyes, Elías tomaba uno, los profetas de Baal tomaban otro, lo picaban, cada uno hacía su altar y pedían que el dios respectivo respondiese y quemara ese sacrificio. Esa era la prueba y eso es lo que describe los versículos hasta el 27. Podemos empezar a leer. Dice, leamos del 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esa era la convicción de los profetas de Baal, que mientras más saltaran, que mientras más bailaran, mientras más hicieran espectáculo, Baal iba a responder. Otro punto interesante que no quiero pasar mucho tiempo en él, pero creo que es bueno mencionar. Vamos al versículo, me equivoqué, el 27. El 27. Dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es, quizás esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertar. Tremendo es Elías, ¿no? Elías de por sí, mis hermanos, otro contexto, era un hombre tremendo, ¿sí? Su carácter era de un hombre fuerte. La Biblia lo describe como un hombre de carácter duro, obviamente siervo de Dios y demás, pero en todo lo que les he mencionado de cuál era la situación en la que estaba, pues alguien con un carácter débil diciendo, no, pues lo que muchas veces se dice, sí, estas personas tienen su Dios y cada loco con su tema, como diríamos, hay que respetarlos y demás y demás. ¿Y Elías qué hace? Se burla, ¿sí? Mire su Dios, tal vez está durmiendo y toca despertarlo. Ese es su Dios que tal vez está por allá ocupado en otra cosa y hay que llamarle la atención. Interesante eso. Entonces, una aplicación práctica sería que nosotros pues, tenemos que tener esa misma convicción de Elías y despreciar, pónganme mucha atención mis hermanos, despreciar la falsa enseñanza y al falso de Dios, pero tal vez no despreciar a las personas. Sería como la aplicación que podríamos encontrar ahí. Si yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús es el único camino, verdad y vida? Decimos amén, ¿verdad? Si yo les digo que creemos que solo existe un Dios verdadero, pues decimos amén a eso. Si decimos que en el nombre de Jesús hay salvación únicamente, pues decimos amén y lo creemos, ¿sí? Entonces, cualquier otra cosa que vaya en contra de eso, pues hay que despreciarlo, mis hermanos, ¿sí? Hay que despreciar las enseñanzas de, bueno, tal vez no tenemos diferentes religiones acá, pero sí tenemos perversiones del propio cristianismo, con los mormones, con los testigos de Jehová, con tantas sectas y demás. Si creemos que lo que dice la palabra es la verdad, pues despreciamos esa falsa enseñanza, obviamente con la intención de que la persona que nos oiga, el inconverso, pues llegue a ser salvo. Pero esa es la actitud que es bueno rescatar de Elías. Decir no, con toda seguridad, con toda convicción. Eso es idolatría, eso es un Dios falso, eso es una falsa enseñanza, este es el Dios verdadero. Y es por eso que Elías es tan importante. Si usted lee Mateo 17, en el episodio de la transfiguración del Señor, un episodio que muestra la gloria de Jesús, pues va a encontrar a Elías ahí. Otro punto para ver de Elías. Vamos a ver la desmesura de Elías en el punto B. La desmesura de Elías. Listo, Baal no respondió por más de que los profetas saltaron, se cortaron, empezaron a hacer el espectáculo correspondiente. Baal no respondió. Ahora vamos a ver el turno de Elías. Dice el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Muy importante este versículo, aunque lo pasemos muchas veces por alto. Nos dice que ahí en el monte Carmelo, estábamos hablando, ahí había un altar para el Señor, para Jehová. La cosa es que estaba como derrumbado, estaba roto, lo habían dañado, probablemente por orden de Acab y Jezabel. Entonces Elías muestra esa convicción que es la que estábamos hablando y muestra también su intención de restaurar.
al pueblo de Israel, primeramente arreglando el lugar donde se podía adorar. El altar estaba arruinado. Versículo 31. Tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, un símbolo para cada una de las 12 tribus, al cual le había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, aproximadamente 1,5 metros. Significa eso. Y saltemos al versículo 34 para no seguir con esas especificaciones. Dice: y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Antes les decía que imagináramos si estuviéramos en el papel de Elías contra todos esos profetas. Ahora imaginemos que estuviéramos al lado de Elías, acompañando a Elías, diciendo: bueno, sí, vamos a ponernos del lado del Señor, vamos a esperar que el Señor Jehová responda, tal vez con dudas, esperando un milagro tan grande. Y vemos que aparte Elías se pone a hacer eso, de echarle agua y agua al altar, echarle agua hasta que dice que rebosaba y corría el agua. Pues diríamos: Elías, cálmate, vas a dañar el milagro. algo por el estilo, ¿sí? Porque muchas veces nos hace falta esa convicción de Elías y esa desmesura de Elías, de nuestro punto B. Ir más allá, dar que las situaciones demuestren completamente que el Señor es Jehová, ¿sí? En la familia, en el trabajo, en cualquier cosa, mostrar que el Señor es Jehová. Y eso es muy interesante. Con ello, entonces, queda todo listo para el turno de Elías y esperar a que el Señor responda. Y con ello vamos a nuestro tercer punto, a ver la respuesta. El Dios único contesta. Volvamos a leer nuestra idea principal, que precisamente nos ayuda en este punto. Dice: Dios no compite con los ídolos. Él habla y actúa con poder soberano, exigiendo la exclusividad en nuestro corazón y adoración. Cuando estaba haciendo este punto, mis hermanos, planteándolo, estaba pensando: bueno, ¿qué adjetivo, qué característica pongo? El Dios grande, bueno, sí, Dios es grande. El Dios incomparable, bueno, sí, el Señor es incomparable. Sí, es verdad, no estoy diciendo que sea mentira. Pero para esta oportunidad, y algo que quiero dejar muy en claro, es que el Señor no solo es grande e incomparable, sino que tiene un atributo, y es que es único. Es el único Dios que hay y que ha habido desde la eternidad. Cuando también estaba buscando, pues, información acerca de estos dioses y demás, y de este pasaje de Primero de Reyes, pues, de buenos autores, claro que sí, de buenos teólogos, mostraban datos, contexto y profundizaban en el texto, pero cometían un pequeño error que quiero que veamos. Algunos, por ejemplo, ponían en un artículo, en una descripción, en Primero de Reyes 18 encontramos el enfrentamiento entre Dios contra Baal, teniendo a Elías como representante. Otro decía: Primero de Reyes 18 muestra el enfrentamiento del Dios Baal contra Dios Jehová. Es lo que el pasaje intenta decir, pero la realidad es que no hay ningún enfrentamiento contra Baal. ¿Por qué? Porque Baal no existe, mis hermanos, porque Dios es el único. La prueba no era para mostrar que Dios era superior a Baal, la prueba era para demostrar que Dios es el único Dios, y es por ello que en el versículo 29, si volvemos, dice que nadie respondió. No quiere decir que hubo una muestra de poder inferior o más pequeñita que la del Dios verdadero. No, es que nadie respondió. ¿Por qué? Porque nadie existe aparte de Dios. Vamos a ver un pasaje que lo deja mucho más en claro. Es el del profeta Habacuc. Acompáñenme, es un pasaje muy interesante y también muy útil para lo que estamos viendo. Vamos a Habacuc, capítulo 2 y los versículos 18 al 20. Si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos. Dice: ¿de qué sirve la estatua que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que, haciendo imágenes mudas, confíen el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo: despiértate! Y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Versículo 20.
mas Jehová está ¿en dónde? En su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí nos está dando el paso a paso de cómo se crea un ídolo. De una piedra, de un palo, esculpiéndolo, poniéndolo bonito, decorándolo, para finalmente decirle, levántate y enséñame. Y Habacuc y todo lo que estamos leyendo nos dice, esa idolatría no te va a llevar a nada. Entonces, con lo que estamos viendo, mis hermanos, nos damos cuenta que la idolatría pues era un problema terrible y sigue siendo un problema terrible porque hace que la gente se olvide que hay un solo Dios. Puede que no excluyan a Jehová, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel, pero sí se olvidaron de que había un solo Dios y se pusieron a añadir otros dioses. Eso el Señor se lo había enseñado, de que solo hay un Dios, en Deuteronomio 4, cuando hablamos de Moisés y la ley. En Deuteronomio 6, Israel, escucha, Jehová uno es. Lo conocemos, ¿no? Y Deuteronomio 32, 39 también dice eso. Solo hay un Dios, no hay nadie aparte de ese Dios. Pero la idolatría hizo que se formara el pensamiento de que había otros dioses. Y por eso en algunas ocasiones, no en todas, encontramos esa descripción. Los dioses de este pueblo, los dioses de aquel. El pueblo de Israel perdió ese pensamiento de que solo había un Dios y el Señor tuvo que corregirlo con Elías y con otro profeta que lo hace tal vez con más intensidad, que es el profeta Isaías. Acompáñeme también, por favor, a Isaías 48 y al versículo 8. ¿Listo? Dice de la siguiente manera. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice saber desde cuándo? Desde la antigüedad. Y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. ¿Qué dice el versículo? No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces, interesante eso que hace el Señor. Está hablándole al pueblo de Israel y diciéndoles, bueno, acuérdense de que no hay otro Dios como yo. O no, mejor dicho, no hay otro Dios. Ya se los había dicho desde la antigüedad y se los vuelvo a decir ahora para curar ese pensamiento, que no hay otro Dios. Eso es tan importante en el libro del profeta Isaías, porque dice que ya no hay otro Dios y aparte ya va mostrando al Señor Jesucristo. Y otro versículo también igual, en Primera de Corintios, vamos un segundo al Nuevo Testamento, en Primera de Corintios capítulo 8 y el versículo 4. Dice el apóstol Pablo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo ¿qué? Nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Solo hay un Dios, mis hermanos. De hecho, si usted quiere profundizar en el tema de idolatría, puede leer este capítulo 8 de Primera de Corintios y el capítulo 10. Temas dedicados exclusivamente contra el tema de la idolatría. Entonces, ya vemos esa vanidad de los ídolos que no contestan, que puede ser el palo, la piedra más bonita y mejor esculpida, que no va a contestar. Y eso se sigue viendo hasta el día de hoy, ¿no? Podríamos acusar, o se nos viene a la cabeza, primeramente la Iglesia Católica, y las tantas vírgenes y los tantos santos y demás. Pero vamos a ver que no solo es esa forma de idolatría. Pero bueno, estamos hablando de que el Dios único conteste. Volviendo a nuestro pasaje de Primero de Reyes, cuando vamos al capítulo 18, vamos un segundo al versículo 38. O bueno, desde el 36, para entender lo que dice el profeta Elías. Dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Está haciéndolos recordar quién es ese Dios. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres un Dios. ¿Seguros? Eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y el versículo 38, la respuesta del Dios único. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la sala. Esa es la respuesta de Dios. Una respuesta que era espectacular, diría yo, y que también iba en contra de cualquier lógica humana. Porque la lógica humana, ¿qué hubiera dicho? Como les decía, que imagináramos. Pues hubiéramos dicho, no, Elías
le echó agua, lo dañó. Ay, Elías, ¿cómo fue a hacer eso? No, porque el agua apaga el fuego. Eso es lo lógico, ¿verdad? Pero la respuesta del Dios único sobrepasa esa lógica y esa lógica humana. Lamió, interesante esa palabra, lamió el agua, o mejor dicho, la borró, porque era un fuego tan grande que incluso 4 cántaros por 3, o sea, 12 cántaros de agua, no pudieron apagar ese fuego. Entonces, era la respuesta de ese Señor todopoderoso, del único y verdadero Dios. Volvemos a lo mismo, para demostrar de que no hay Dios fuera de Jehová, para demostrar de que Baal no era un Dios más pequeñito o un Dios menos poderoso, sino que era un ídolo falso que no existe. ¿Listo, mis hermanos? Ahí vamos avanzando y vamos a ver finalmente la aplicación en nuestro cuarto punto. Vamos a ver cómo podemos evitar o evitando la idolatría moderna. Finalmente, leamos nuestra idea principal, en la que nos dice: Dios no compite con los ídolos. Él habla y actúa con poder soberano, exigiendo la exclusividad en nuestro corazón y adoración. Y bueno, estamos hablando de la idolatría moderna, pero en cierto modo, o mejor dicho, la idolatría siempre ha sido la misma, ¿no? Siempre ha existido la misma tendencia a fabricar ídolos y a poner la confianza en ellos. Y yo lo vería de la siguiente manera, mis hermanos. En el tiempo del profeta Elías, o en general en la Biblia, hay un tipo de idolatría que es la idolatría a un ídolo hecho de mano de hombres, de madera, de palo y una estatua. Y podemos fácilmente señalarlo y decir: ese es el ídolo. Eso es fácil. Elías podía señalar y decir: ese dios Baal con cabeza de becerro que veíamos por ahí es un ídolo y es falso, es un falso dios. Eso es fácil. Pero nosotros en la idolatría moderna, que es a lo que quiero llegar, es que no dependemos de una estatua o de un palo o de algo hecho por hombres para decir que es idolatría. Ya no tenemos que apuntar afuera, sino tenemos que empezar a apuntar a nosotros mismos o a nuestro corazón. La idolatría es la misma, pero en nuestra modernidad o en nuestra actualidad seguimos ofreciendo los mismos altares, sacrificios, dedicación a tantas cosas que no son Dios. Vamos a ver cómo podemos evitar esa idolatría moderna. Punto A. Vamos a verlo, evitar en la lealtad que damos. La lealtad que damos a las cosas. El versículo 36, volvamos a leer. Cuando es el turno de Elías, dice: la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Grábese eso: yo soy tu siervo. Ahí se muestra la dedicación y la lealtad que tenía Elías por Dios. Y no solo eso, continuamos leyendo: y que todo mandato tuyo he hecho, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías no quería ser el único siervo de Dios, mis hermanos, es a lo que quiero llegar. Elías no quería que la única lealtad en todo Israel hacia Dios fuera la suya, sino que quería que el corazón de todo el pueblo fuera vuelto al Señor y su lealtad estuviera en el Señor. La palabra lealtad es la misma palabra que servicio en el Antiguo Testamento y se usa para la advertencia de cuidado con servir a otros dioses, y viene del original hebreo abad, que significa servir, trabajar o labrar. Esas 3 palabras. Entonces yo le digo: usted es leal a Dios, o si somos leales a Dios es porque servimos, trabajamos y labramos para Dios. Es decir, que toda nuestra atención está puesta en el Señor. Es la misma palabra que se usa para decir servir o trabajar la tierra. Así como trabajamos la tierra, al mismo tiempo trabajamos para Dios. Así como servimos, también servimos al Señor. Y la implicación teológica de lo que quiere llegar esta palabra es que la idolatría en general es un servicio de lealtad. Es un acto de lealtad. Es dar el trabajo, la energía, la vida a algo que no es el Dios verdadero. Es una esclavitud elegida. Yo elijo a quién servir, a quién trabajar, a quién labrar. Y algo que sucede es que el Señor no acepta trabajos a medias, no acepta lealtades a medias. No podemos tener 2 amos, como lo decía el Señor Jesús.
O servimos al Señor Todopoderoso Jehová, o servimos a un amo falso. No podemos engañarnos. Y el gran problema de la lealtad humana es que convierte las bendiciones de Dios, que Dios, el Dios verdadero, nos da, en maldiciones, o en cargas, o en ídolos cotidianos, que Dios muchas veces va a humillar. Ya no me maravillo en que Dios sea mi sustentador, sino creo que mi salario, mi inteligencia, mi esfuerzo son la fuente final de mi provisión, porque yo soy el que trabaja, yo soy el que labra, yo soy el que sirve, ¿sí? Pero no lo hacemos por un salario, por una inteligencia, por un esfuerzo. Trabajamos, labramos y servimos al Señor. Esos son los ídolos cotidianos, mis hermanos. Los conocemos, el dinero, el éxito o una misma relación. Cosas que son buenas en sí, que son dadas por el Señor. El dinero no es malo, es dado por el Señor. El trabajo no es malo, es dado por el Señor. Pero la idolatría tiene la capacidad de convertir bendiciones del Señor en maldiciones que nos cargan y que el Señor tiene que romperlas para humillarnos y para hacernos volver, para hacer volver nuestro corazón al suyo. Sigamos hablando de esos ídolos cotidianos, el dinero, el éxito, o yo mismo. Me adoro a mí mismo. Mi planeación, mi cuenta bancaria, mi capacidad se convierten en mis ídolos. Se convierten en mi Dios. Un Dios cotidiano, un ídolo cotidiano, la ansiedad. Yo tengo que estar muy, muy atento de todas las cosas porque si no me da ansiedad y me perturba y me roba la paz. Y si no tengo paz en tantas cosas externas, pues no puedo ser una buena persona y no puedo ni siquiera prestarle atención al Señor. Es un ídolo moderno, un síntoma de la idolatría, porque yo, mis planes, mi futuro, mi forma de entender las cosas, en eso pongo mi confianza. Y es un ídolo muy pequeño e inseguro. La necesidad de controlarlo todo, mejor dicho, también es un ídolo. De decir, no, la familia tiene que andar de esta manera, el trabajo tiene que estar acá, el tiempo se le dedica a esto, tanto tiempo. Tantas cosas en las que pretendemos tener el control de todo y que se vuelven un ídolo o un falso Dios. Conocemos esos. Pero también quise profundizar en ídolos poco conocidos a los cuales también les damos lealtad. Fíjense, la aprobación humana, de la que pocas veces se habla, ese es un ídolo. Yo tengo que estar pendiente de que en mi familia yo le caiga bien a todo el mundo, porque si no mi familia no funciona. En mi trabajo tengo que caerle bien a todo el mundo, incluso si no hablo tanto del Señor Jesús para no ofender a nadie y que todos me aprueben y digan qué buena persona ese muchacho o esa muchacha. Eso es un ídolo, las opiniones de los demás se vuelven de Dios. Otro ídolo poco conocido, la ideología política. Ahorita estamos ya prontos a iniciar campañas y elecciones para el próximo año, ¿no? Y la ideología política se vuelve un ídolo. No, hermano, es que este partido político es la solución para Colombia. Este sujeto o esta persona de este u otro rasgo o rama, esa sí es la solución para Colombia. Y sabemos que la solución para Colombia o para el mundo entero es el Evangelio de Jesucristo predicado. ¿Sí? Eso puede convertirse en un ídolo. Y a veces lo pensamos de esa manera. Y un tercer ídolo poco conocido. Mira a la persona que tiene al lado, su familia. Una bendición de Dios, pero que también se vuelve un ídolo. He oído varias veces, he escuchado hermanos que dicen, hermano, a mí me gustaría meterme más en los caminos del Señor, conocer más, dedicarle más tiempo a la oración, a la palabra, al estudio, pero es que el niño no me deja. ¿Escuchamos algo así? Es que a esa hora estoy con mi familia y no tengo tiempo. Quisiera tenerlo para el Señor, pero el niño es lo importante, mi niña o la familia, mi esposa. Eso es bueno, no estoy diciendo que la familia sea mala, pero la lealtad que el Señor pide está por encima incluso de la propia familia, incluso de yo mismo, ¿sí? Tremendo. Esos han sido los poco conocidos que también quería mencionar, a los que dedicamos lealtad. Vamos avanzando. A nuestro punto B, para evitar la idolatría moderna, también tenemos que tener cuidado de la pérdida del asombro por Dios. Acompáñenme un segundo al versículo 39, ya acabando nuestra historia. Bueno, respondió el Señor con fuego, y un fuego tremendo que lamió el agua y lo hizo contra toda lógica, como diríamos. Vamos a ver la respuesta del pueblo de Israel. Dice,
Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Paremos ahí. Imagínenlo, mis hermanos. Estas historias del Antiguo Testamento, una muy buena herramienta es imaginar. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo piensa usted que se dio ese versículo 39? La gente vio el fuego que cayó del cielo y dijo algo así: ah, bueno, sí, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Ven que fue así? No. Dice que se postraron, cayeron a tierra y a gritar: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Todo el mundo corra a pedir perdón por los pecados, todo el mundo corra a adorar al Dios verdadero, que ese sí respondió con fuego del cielo. Esa es la respuesta asombrosa de Dios para que también nosotros tengamos asombro por Dios. ¿Por qué? Porque en la idolatría moderna, la pérdida del asombro por Dios es el invernadero donde crecen los ídolos. Ya Dios no me asombra. No es un pecado más, es la condición espiritual que hace posible a todos los demás pecados. Vuelvo y lo repito. La falta del asombro por Dios no es un pecado más, es la condición espiritual que hace posible a todos los demás pecados. Cuando me acostumbro a Dios, lo eterno se vuelve común, sus milagros se dan por sentado, el sol sigue saliendo, la vida sigue existiendo, seguimos respirando el mismo aire, la adoración se vuelve una rutina, venimos acá los domingos, cantamos, escuchamos alguna palabra, un monólogo se vuelve, y la palabra se vuelve un libro más o un texto sin poder. Dios se vuelve predecible. Eso es algo muy malo al perder el asombro por Dios. Dios se vuelve predecible y yo ya sé lo que va a hacer Dios el día de mañana. Yo ya sé que Dios va a ser el mismo, porque la vida es la misma, porque el aire es el mismo, porque la semana es la misma. Y en última instancia, Dios se vuelve aburrido. Ya Dios como que no me interesa tanto, ya Dios como que no es lo mejor que hay. Ahí es cuando el corazón deja de maravillarse ante la gloria del Señor e inevitablemente va a buscar algo más asombroso o algo que parezca más asombroso. Pero un corazón lleno del genuino asombro por quién es Dios y lo que ha hecho Cristo por nosotros no tiene necesidad de ídolos, mis hermanos. No tenemos necesidad de ídolos si conocemos quién es Dios, que es santo, 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 que es todopoderoso y que es amoroso con nosotros a tal punto que ha dado a su Hijo por nosotros, como lo enseñó el pastor Eduardo hace un par de semanas, con Juan 3:16. Cuando comprendemos eso genuinamente, no tenemos necesidad de ídolos. No tenemos necesidad de aprobación humana, no necesitamos estar dependiendo del dinero, no necesitamos estar pendientes de la economía, de la política y demás. Porque el Señor sigue siendo asombroso. Y así el día de mañana no haya aire que respirar, así el día de mañana no haya comida para comer, así el día de mañana no haya salud que disfrutar. Si yo me maravillo en el Señor y en su gloria, el resto de cosas no van a tener la importancia que tiene la gloria del Señor. Punto C. ¿Cómo evitamos la idolatría moderna? Para terminar, vamos a ver la necesidad de cortar el pecado de raíz, o al cortar el pecado de raíz. Una forma muy práctica, mis hermanos, para nuestra vida. Si de todo lo que he mencionado, usted de pronto diga: bueno, yo sí como que le dedico mucho tiempo a esto o a aquello, al X o Y gusto, a X o Y pasatiempo, a X o Y pensamiento, pues hay que empezar a cortarlo de raíz, ser radicales. Leamos el versículo 40, vamos a verlo en el caso de Elías, qué sucedió. Para terminar la historia dice: entonces Elías, después de que el Señor respondió, les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo del Cisón y allí los degolló. Tremendo, ¿no? Pensaríamos que la historia acabara en algo así como: Dios mandó el fuego, los profetas creyeron y pidieron perdón y todos se tomaron de las manos y cantaron alabanzas al Señor. Así nos gustaría que acabara la historia, ¿no? Pero no, así no acaba. Acaba con Elías degollando a los profetas de Baal, uno por uno, 450 personas con un cuchillo, córtele su garganta. ¿Por qué? Porque si estos hombres estaban promoviendo la adoración a un falso Dios y se dieron cuenta de que el Dios verdadero respondió, pues eso en qué posición los ponía, de que eran los representantes o los profetas del falso Dios. Vamos a verlo con la misma palabra. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 13 y versículos 1 y 2. Vamos a ver que eso que sucedió con los profetas de Baal no era algo que Elías se inventara. Vamos a ver qué había ordenado el Señor. Deuteronomio,
capítulo 13 y versículos 1 y 2. Téngalo ahí, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Saltemos al versículo 5 a ver qué tocaba hacer con esos profetas. Dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que se sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera. Leas el capítulo 3 entero, y ahí le da la indicación de qué tocaba hacer con esos profetas falsos de dioses falsos. Entonces Elías no se estaba inventando justicia por mano propia, como diríamos. Elías estaba diciendo: bueno, si este es el Dios verdadero que respondió con fuego y quemó el sacrificio, pues obviamente los mandamientos de ese Dios verdadero han de ser los mandamientos verdaderos. Es la lógica que nos lleva a la historia. Y incluso si ese mandamiento era acabar con ese pecado de raíz. ¿Qué tal si hubiera dejado los 450 profetas? ¿Creen que el pueblo se hubiera quedado en la adoración al Señor verdadero? No, ¿verdad? Seguirían ahí, seguirían ahí. Bueno, vimos que el Señor mandó fuego, pero yo sigo creyendo en Baal, y yo le predico a Baal y a Baal. Y volverían al mismo hoyo del que acababan de salir. La aplicación para nosotros, mis hermanos, ya para terminar. Corte el pecado de raíz, mis hermanos. Sea radical. No busque excusas para decir: bueno, es que esto, yo le doy importancia, le doy tiempo a esto. No, corte. Obviamente no le estoy diciendo que vaya y renuncie a su trabajo, porque el trabajo se vuelve un ídolo, no. Y tampoco le estoy diciendo vaya, regale la mitad de su sueldo, porque el dinero se vuelve un ídolo. Vaya, encierre a su familia en una pieza, porque la familia se puede volver en un ídolo. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que el pecado de la idolatría no surge de estatuas o de piedras que podemos tocar. ¿Surge de dónde? De nuestro corazón. Corte su corazón, eso sí lo puede hacer, espiritualmente hablando. O como lo dice el Señor Jesús en Mateo 5, sácate tu ojo si te es un estorbo para adorar al Dios verdadero. Córtate una mano si te es un estorbo para adorar al Dios verdadero. Acabe con esa amistad si es un estorbo para el tiempo que le dedica al Señor. Acabe con ese vicio si es un estorbo para la adoración al Dios verdadero, si le está robando mucho de su tiempo, de su atención. Acabe con ese gusto, acabe con ese vicio, acabe con ese pasatiempo, acabe con esa amistad. ¿Sí? No le está permitiendo adorar al Dios verdadero y le está volviendo un ídolo. Tantas cosas que tenemos que empezar a cortar de nuestro corazón, espiritualmente hablando, para que nuestro corazón esté dedicado completamente al Señor. Al Señor no le importa que seamos los menos populares, los que menos amigos tienen, con tal de que nuestra atención esté únicamente ahí. Al Señor no le importa que nuestra vida sea aburrida porque no nos divertimos mucho, porque no la pasamos tan bien, con tal de que nuestra atención esté para Él. Con eso en mente, mis hermanos, pues, como lo decía desde el inicio, que sea una invitación para todos a ver la real idolatría. No apuntar a los católicos y decir: esos son los idólatras. Yo no, porque yo sí leo la Biblia y vengo a la iglesia correcta. Un idólatra puede estar en cualquier lugar, mis hermanos. Y eso es algo muy importante para tener en cuenta. Que nuestro corazón sea un corazón sensible a la dirección del Señor y le dedique todo el tiempo, toda la atención y se mueva, claro que sí, en el trabajo, en el dinero, en la familia, en el tiempo, en tantas cosas más, pero todo para la gloria del Señor, nada por encima de Él y todo para su gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Orémosle al Señor, pidámosle al Señor que nos muestre eso. Puede que no se le venga a la mente en este momento, pero sí en esta semana, o en el transcurrir de los días, y logre identificar eso. Cerremos los ojos. Gracias, nuestro santo Señor, nuestro bendito Rey. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición al regalarnos este tiempo para bendecir tu nombre, aprender de tu poderoso nombre y ver, Señor, de primera mano con la historia del profeta Elías, que no hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios que nos sostenga como tú lo has hecho. No hay otro Dios que nos provea como tú lo has hecho. No hay otro Dios que nos salve como tú lo has hecho. No hay otro Dios que sea dueño del cielo, sino solamente tú, Señor.
No hay otro Dios que sea dueño de nuestra vida, sino solo tú. No hay otro Dios que sea dueño de nuestra atención, sino queremos que sea para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar la idolatría presente, moderna, actual en nuestra vida y que aprendamos, Señor, a contentarnos contigo, a ver el asombro del nombre de Cristo, a maravillarnos del Dios verdadero que responde con poder. Ayúdanos a ser valientes como el profeta Elías y tantos personajes más de la Biblia que usaste para reprender el pecado con autoridad y con convicción, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a las personas que nos rodean, en nuestra familia, en nuestros hogares, nuestras amistades, en el país entero, a que dejen los ídolos, Señor, y tanta idolatría que existe hasta el día de hoy. Ayúdanos a tener un corazón dedicado completamente a ti. Oramos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.